Gracias, Daniel. Bueno, y también quiero agradecer a la gente de BASA, a la gente de DAO y a la gente de Aluar por la invitación para poder participar en este congreso. Y bueno, cuando me llamaron para participar de este congreso sobre fachadas, lo primero que hice fue obviamente preguntarme qué significa una fachada, ¿no? Y la fachada es lo primero que vemos es la superficie del edificio, ¿no? Esta es una imagen de un fotógrafo francés, un artista, que me pareció muy interesante porque refleja eso, ¿no? Las fachadas sin su interioridad. La realidad es que cuando uno ve esta imagen, sin lo que está detrás de la fachada, se ve una imagen, no sé, casi como surrealista, ¿no? Como que realmente como la fachada pierde también el sentido, porque realmente la fachada es la expresión de lo que pasa en el interior y a su vez es como el vínculo entre lo que pasa afuera y adentro. Entonces me parece importante en ese sentido que cuando hablemos de fachadas hablemos principalmente, para poder entender por qué son así, de lo que pasa afuera de los edificios y también lo que está pasando adentro. Esta imagen lo que habla es un poco de lo que pasa en el interior de una vivienda, de una oficina. Son espacios de reunión, espacios de encuentro, gente realizando distintas actividades, que de alguna forma tratamos de que esa forma de vincularse tenga un poco que ver con lo que sucede también afuera, ¿no? Y la fachada, en cierta forma, cuenta eso. Y también lo que es importante para entender de por qué son las fachadas es lo que sucede en el exterior, como decía antes, ¿no? Yo particularmente como estudio empezamos trabajando primero en Buenos Aires, después en Bariloche. La realidad es que esos paisajes tan distintos, ¿no? El paisaje urbano y el paisaje natural, ha sido tomar como conciencia de la diferencia y lo particular que tiene cada lugar donde trabajamos, ¿no? Entonces, siempre que nos ponemos a trabajar, lo primero que hacemos es tratar de entender el lugar y saber que nuestro trabajo no es solamente en el terreno que nos dan, sino más allá de este lugar, sino que estamos trabajando en un paisaje. Un paisaje que puede ser cultural, que tenga que ver con el clima, con la economía y también, por supuesto, con las vistas, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer es tratar de detectar lo particular, lo diferente de cada uno de estos lugares y de alguna forma transformarlo en un paisaje esto. La idea es que voy a contar varias obras, que las obras lo que están primero es contando de cómo es la relación con el lugar donde estamos trabajando y cuáles las situaciones que buscamos provocar y que estos dos elementos se manifiestan en las distintas fachadas. La primera casa es una casa en Bariloche, que lo que tiene de particular es un paisaje realmente que es lindísimo, las vistas que tiene. Por un lado está el lago Gutiérrez, el Cerro Ventana, el Cerro Catedral y el Cerro Otto. Pero tiene un tema que a nosotros también nos parecía muy interesante, era esa vegetación, ¿no? Densa, natural, silvestre, que de alguna forma nos gustaba poder mantener. Después, obviamente, surgen los requerimientos del cliente y las sensaciones que quiere tener dentro de su casa, ¿no? Por un lado, hablaba de una necesidad de sentirse como expuesto, una relación directa con el paisaje, sentirse como afuera, pero por otro lado también tenía como una necesidad de sentirse como adentro, contenido, protegido, como poder tener visiones enmarcadas, ¿no? Eran como dos situaciones que parecen contradictorias, pero posibles a realizarse. Lo que hicimos primero fue como pensar el programa cómo era, ¿no? Y ver cómo podíamos alternar este programa con el paisaje. Y lo que hicimos fue como fraccionar en pedazos, en fragmentos, de forma tal de que poder ir alternando paisaje interior, de forma tal de dejar como una secuencia entre los distintos recorridos, ¿no? Todos los programas albergando dentro de cajas cerradas de madera, y que uno va recorriendo, saliendo de esos espacios como de vidrio, transparentes, explotando la virtud del vidrio, de forma tal que uno pueda sentirse en ese recorrido, en esas dos situaciones contrastantes, afuera y adentro. Es un poco el corte lo que manifiesta ese recorrido de cómo se va dando con las distintas situaciones en el paisaje. Y un tema también importante es el lenguaje, ¿no? Nosotros muchas veces cuando trabajamos en lugares como estos tratamos de reducir
el lenguaje al máximo, tratar de que tener lo menor domesticidad las fachadas, de forma tal de que sean como objetos más abstractos, ¿no? Más limpios, de forma tal de dejar como un contraste mucho más fuerte con el paisaje natural, ¿no? De forma tal que la mano del hombre se note y contraste con la naturaleza. Entonces lo que hicimos acá fue sacar el techo como elemento, que es un elemento típico del sur, incorporarlo como volumen, los volúmenes para que sean como más puros y limpios, rotarlos, de forma tal de dejar como cierta dinámica y que de alguna manera esta arquitectura subraye lo natural del paisaje. Después en sí, la casa se organiza a través de un puente para que uno llega y llega una parte de invitados y después entra a la casa que se va articulando con distintos espacios fragmentados uno de otro. Los cortes que cuentan lo que hablaba recién. Y esta situación de llegar también, ¿no? También lo interesante del paisaje, que el paisaje es cambiante. Y cambia un montón la situación de la casa en función del lugar según las estaciones del año. Y esto es cuando uno va saliendo. Y bueno, repito un poco lo que decía antes, espacios que de golpe uno está buscando sentirse como fuera, en contacto directo con naturaleza, y espacios donde uno está buscando sentirse contenido dentro del refugio, y de esa forma pone marcar las distintas vistas, ¿no? Y esto es un poco la clave, esa búsqueda de mostrar ese contraste entre la arquitectura y la naturaleza. Bueno, pues es una casa Naos, es una casa que está también en Bariloche, que tenía característica que estaba un terreno que tenía como una especie como de loma, ¿no? Como si fuera un promontorio, y la característica que tenía era que las vistas del lugar en realidad eran vistas, ¿cómo se llama? Para los cuatro lados. Pero tampoco había una tan característica tan fuerte como las montañas en otro proyecto. Entonces lo que hicimos fue pensar cómo nos aparece loma, y nos gustaba mucho esa relación que establecen los templos con sus cuatro caras parecidas sobre una montaña, y ya que lo que hablaba antes, ¿no? Esa situación de que tener vistas hacia los cuatro lados casi por igual. Entonces hay un tema importante acá, el tema de las orientaciones, el tema del oeste que castiga bastante ¿cómo se llama? La vivienda en el verano, y también el tema de la estructura. Entonces lo que planteamos fue un sistema también de parasoles que envuelve la casa, que a su vez también es estructura y también le da sentido y materialidad. Y después a nivel organizativo, la casa se organiza a través de dos plantas, una planta de uso permanente, que son para los padres de la familia, y una planta inferior que se usa ocasionalmente, que es para los hijos y nietos. Esta es una axonométrica de la casa. Es un poco la idea, ¿no? De cómo se planta la casa en lugar sobre esta loma mirándose los cuatro lugares. La idea es que es una estructura llena de piedras, que según uno va girando y rotando, se va poniendo más maciza la construcción, generando esa fachada continua igual en todo su perímetro. Esta situación de acceso, con la misma calidad y la misma situación anterior. Y las plantas, ¿no? Una planta baja de acceso sobre la cual se encuentran los ambientes de uso diario, y una planta inferior que aprovecha la loma con todas las habitaciones de los hijos y nietos. El corte. Y bueno, y esta es un poco la relación de la casa, según como uno separa el lugar, la verdad que esta estructura no impide la incorporación del paisaje exterior, y por otro lado las distintas vistas interiores de la casa. La estructura, tomando dos niveles, la estructura como fachada, revestida con los canastos llenos de piedra, de forma tal de generar como esa situación ambigua, ¿no? De macizo y transparente a la vez. Y acá una imagen que cuenta la relación de la casa con todo el lugar. Bueno, la casa H21 es una casa en un barrio cerrado de Buenos Aires. Acá estamos en un terreno que era como un terreno como otro más, plano, horizontal, paisaje de llanura, pero con una diferencia que estaba justo en una rotonda, ¿no? Cuando uno llegaba a esta casa, tenía que atravesar todo un montón de casas de diferentes estilos, fachadas, colores, y la verdad que es como uno llega casi como agotado de tanta información. Me pareció, por un lado, interesante pensar una casa mucho más silenciosa, que realmente la fachada sea de un material contundente, el hormigón, ¿no? Y a su vez también por una cuestión de generar como cierta privacidad, de forma tal de que desde la calle la gente no pueda ver lo que pasa adentro, pero sí aprovechar la luz
y generar como estos muros que van armando como un paisaje interior incorporado en la casa. La casa se plantea como un volumen macizo de hormigón que se quiebra y acompaña la forma de la rotonda, generando distintas entradas de luz. Y a su vez, nos parece interesante que esta fachada sea como un fondo, ¿no? Un fondo que de alguna forma que destaque los árboles, destaque las plantas del lugar. Después por dentro uno va ingresando, la luz va entrando por distintos lugares. Se me pasó esta también de acceso. Y después patios interiores que van generando cierta intimidad. Después la casa, como decía antes, está justo en un cul-de-sac y para poder aprovechar al máximo el terreno, la forma tiene que ver con el acompañamiento de los retiros obligatorios del barrio. Los cortes que cuentan como la casa. Y esta idea, ¿no?, de la textura, ¿no?, de utilizar un material con mucha expresión, con unas tablas de hormigón que se van con distintas profundidades de forma tal de generar sombra en la fachada. Bueno, Beetle House es una casa que está en la provincia de Buenos Aires, en un lugar que es un barrio abierto, un barrio de quintas. Tiene la particularidad que teníamos un terreno que ya estaba parquizado, ¿no?, porque era un terreno de una casa grande que lo que hicieron fue vender una parte. Lo que me pareció importante era tratar de conservar como estaba el lugar armado. Habían 2 árboles que nos parecían de cierto interés y ya estaba protegido en los bordes. Entonces directamente fue solamente ubicar la casa donde nos decía el lote, aprovechando la mejor orientación y vistas. La casa tiene mucho que ver con lo que es una casa de fin de semana y pensamos mucho el tema ese, lo que significa, ¿no? Por un lado, la idea de que sea una casa de muy bajo mantenimiento, en ese sentido la materialidad juega un rol importante. Después un tema también es lo que significa abrir y cerrar la casa los fines de semana, ¿no?, de que sea una casa donde puede estar todo contenido dentro de un mismo envoltorio. Y también lo que sucede muchas veces, lamentablemente, por temas de seguridad, de poder cerrar la casa e irse a su otra vivienda tranquilo, ¿no? Entonces planteamos una casa que se puede cerrar de forma completa cuando ellos se van y abrirse cuando ellos llegan, ¿no? Y a su vez poner todos los espacios como la misma jerarquía, ¿no? La galería, la cochera, el living comedor, los dormitorios, el dormitorio principal, y utilizar la galería como un hall de acceso, ¿no? Generalmente estos lugares, cuando la gente va a la galería cuando son invitados, ¿no? Entonces ese es el lugar que uno busca. Nos parece interesante pensar que el hall sea la galería y no el típico hall de una casa común. Un tema interesante también que nos parecía tratar de aprovechar al máximo el sol y que la casa no necesita aire acondicionado, ¿no? Entonces las cubiertas van teniendo distintas alturas de forma tal de generar distintas corrientes de aire en verano para poder favorecer el confort. Y por otro lado también generar como ciertas pérgolas que protegen los vidrios de la inclemencia del tiempo. La casa se abre y se cierra según las distintas situaciones, son como una sucesión de bóvedas que van tomando distintas alturas, generando distintas espacialidades. Esta es la situación de acceso, donde uno entra por un espacio finito y llega a la galería, ¿no? La galería que distribuye y le permite de esa forma como la primera percepción de todo el jardín. A través de ahí uno va recorriendo la casa. Después todos los postillones se van desplazando de las paredes, y lo mismo que las ventanas que se van escondiendo detrás de las mismas y los mosquiteros. Esta es la situación de galería que se ve desde el jardín y por detrás se ve la parte de la situación de acceso. Y bueno, ahí falta todavía la pérgola que crezca, que la idea de eso, que las plantas protejan los vidrios del living. La planta cuenta como es, se entra por arriba a la izquierda y los espacios se van armando uno atrás de otro. El garage, lavadero también, y también un lugar para estar con una mesa de ping-pong, según como sacan el auto. La galería como hall y distribución de la casa. El living comedor, los dormitorios, sobre los dormitorios se encuentra el playroom y el cuarto principal al fondo. Estos son los cortes que van contando un poco cómo es la situación espacial. Y esta es la situación de galería, con las corrientes de aire que hablaba antes. El living comedor relacionado con la galería y con el jardín. El playroom que puede tomar la vista también hacia afuera y hacia el living y la galería y el pasillo. Situación de cuarto principal y circulaciones. Bueno, y la casa, ¿no? Esta idea de una casa de chapa,
de muy bajo mantenimiento, con la posibilidad de cerrarse y abrirse según las necesidades de ellos. Bueno, ahora voy a contar Oficia, que es un edificio que está ubicado en el Corredor Bancalari. El terreno que está es el terreno que está vacío en esa imagen. Y lo que tiene particular es cuando uno va recorriendo, viniendo de Panamericana, va atravesando una sucesión de barrios cerrados uno tras otro a la derecha. Y este es el primer vacío que aparece, ¿no? Aparece esta rotonda, se abre todo el paisaje y después aparece la entrada Nordelta. A la gente generalmente está muy acostumbrada a ver este lugar como vacío, pero al aparecer el edificio va a ser un cambio en el lugar este. Y a su vez también nos parecía importante la situación que tiene este tipo de barrios, estos lugares, que son muy pocos peatonales, y nos parecía importante poder generar algún espacio como público, semipúblico, como una especie de plaza cubierta, de forma tal de darle un poco más de vida urbana o semiurbana a este lugar. Lo primero que planteamos era, por la forma del terreno, que iba a ser un volumen alargado, ¿no? Y nos preguntamos cómo íbamos a entrar a este edificio. Naturalmente parecía que lo más fácil era entrar por el perímetro, pero como decía antes, nos parecía mejor generar como una plaza de acceso que articule los dos accesos al edificio, ¿no? Y en ese espacio poder permitir la transparencia y ver lo que sucede en las lagunas, ¿no? En el paisaje del lugar. A través de ese lugar se ingresa y después se puede expandir a los distintos lugares del edificio. Un tema importante que también nos parecía a nosotros era la idea de la relación con la naturaleza, ¿no? Está en un lugar que tiene unas vistas impresionantes y a su vez también nos parecía importante tener como dobles circulaciones de aire, poder incorporar el sol, poder incorporar los patios y poder incorporar el paisaje. Y el tema que había ciertos niveles que eran permitidos, entre lo que hicimos para poder dejar ese espacio era como generar un vacío en las losas y plantar unas losas arriba con una forma curva, de forma tal de dejar como la imagen de un edificio con una presencia bastante fuerte, ¿no? Sobre todo en este lugar que es bastante abierto y amplio. Y después todo esto está envuelto por una carpintería de aluminio, con vidrio, que realmente es como un envolvente transparente que permite dialogar con el paisaje. Y después por las formas que tenía el terreno, lo que hicimos fue como acompañar con 2 quiebres la forma que teníamos como para implantarnos. Después el proyecto en realidad es esto, ¿no? Como un edificio que tiene una forma bastante contundente, tiene 140 metros de largo. La idea era una forma de contrastar y pararnos de una forma fuerte en este lugar abierto, pero a su vez también la idea de mantener una transparencia horizontal que ya existía. Por eso el edificio deja ver a través de esa plaza lo que sucede por detrás y a su vez también la carpintería con esa forma como de arco permite como generar ese lugar pasante, ¿no? Esta es la vista de la laguna, de cómo el edificio se relaciona con este espacio. Y el espacio de plaza cubierta, que ahora ya cambió un poco el proyecto, pero la idea es que este lugar sea un lugar donde la gente puede encontrarse, se puede también comer, descansar, que sea un lugar de encuentro, pero por supuesto siempre vinculado y relacionado con el paisaje cercano. Estas son las expansiones de cómo se relaciona ese espacio cubierto con la laguna. Y también nos parece importante que todos los espacios de circulación, estos son todos los núcleos de ascensores que articulan la distinta parte del edificio, pueden participar también de lo que pasa afuera, ¿no? Que no sea solamente algo privativo, sino también que los interiores puedan disfrutar de la relación de este lugar con el paisaje. Después las oficinas en sí, las superiores, con una calidad espacial diferente, distinta, que permite incorporar el paisaje de una forma muy directa y clara. Y después las plantas, ¿no? Plantas súper flexibles que permiten armar distintas configuraciones, oficinas chicas, oficinas grandes o plantas completas, aprovechando al máximo las superficies comunes. Después las plantas, de cómo se organiza, ¿no? El edificio frente a la calle, con la plaza común en el centro, y las distintas plantas con esos espacios que hablaba antes, ¿no? De halls relacionados con el verde y con el paisaje.
el corte de cómo se empieza a armar, ¿no? La planta baja, de acceso, de encuentro, con los halls en los costados y locales comerciales que le dan sentido y alimentan toda esta planta baja. Y arriba todas las oficinas flexibles con los patios que van articulando los distintos lugares. La imagen de la fachada, generada por una carpintería de aluminio, le estamos poniendo unos embellecedores con la idea de cuando uno vaya como recorriendo, como llama, las calles por fuera, el edificio se va haciendo como cerrado y abierto a la vez, ¿no? Según como uno lo va recorriendo y viendo. Son distintos detalles, las carpinterías, que lo buscamos principalmente eran que sean carpinterías de piso a techo. Es un poco el detalle, cómo es el embellecedor que se toma de la carpintería, del vidrio. Imágenes de la obra como está ahora. Todavía falta colocar los embellecedores en estas imágenes. Este es el espacio común que vincula con el paisaje. Los patios que permiten ventilar, generar entradas de luz y generar una situación espacial diferente. Y la relación acá con la laguna, ¿no? Son unas oficinas estas. Es un video que muestra un poquito de cómo hasta el edificio ya está más avanzado. Creo que el edificio tiene el video tiene 2 meses. Se puede ver un poco esa idea de la línea de carpintería, de cómo van dando un ritmo a la fachada. Y bueno, ahí se ve un poco cómo se relaciona el edificio con el entorno. Bueno, ahora les voy a contar Globant. Globant es un concurso que ganamos hace 5 años casi. Ahora está en obra este edificio y se encuentra en Tandil. Se encuentra en la calle Pintos, a 4 cuadras de la plaza céntrica. Son una calle que tiene dentro de todo bastante tránsito peatonal. Y las bases del concurso en realidad eran bastante sencillas. Hablaban de hacer un edificio con plantas libres de 500 metros cuadrados aproximadamente. Nos pedían 2 escaleras de incendio y también nos pedían que el edificio sea icónico, ¿no? Ya el título del concurso era el Globant Iconic Building, por lo que era un tema que teníamos que pensar. Y después Tandil, lo que tiene en particular es que tiene los edificios tienen distintas alturas, hay partes bajas, partes altas. Lo que vimos en el sentido que el edificio se iba a ver bastante, ¿no? Distintos lugares, también desde arriba, desde las sierras, y a su vez desde el edificio, según la altura que vayamos tomando, podíamos incorporar también las sierras en los lugares de trabajo. Tema que veníamos trabajando bastante y ahora se habla también bastante, ¿no? Lo que significan los espacios de trabajo. Y también las tecnológicas trabajan mucho con este tema, de que buscan que el lugar de trabajo sea un lugar para sociabilizar. Entonces nos pareció importante ese tema. Y por otro lado, cuando nos hablaba del concurso de que teníamos que hacer un edificio icónico, lo primero que hicimos fue preguntarnos qué es un ícono, ¿no? Un ícono es un signo que representa un objeto. Seguimos la arquitectura, hay muchos edificios icónicos, edificios como la Torre Eiffel, el Chrysler o el Pompidou. Son edificios que quedan en la retina de la gente por diversos motivos. Por este caso, nosotros nos preguntamos cómo tenía que ser el edificio para que sea icónico, ¿no? Y lo que nos pareció importante es que no tenga ninguna forma rara ni estridente para llamar atención, sino que realmente sea un edificio que cuente lo que es, ¿no? Que exprese lo que significa trabajar en Globant. Que realmente cuando uno pase frente al edificio de Globant, pueda ver lo que pasa ahí adentro y sea como una experiencia, ¿no? Una experiencia de ver como una máquina en funcionamiento. Entonces, cuando uno pasa por frente al edificio, puede ver los movimientos en sensores, el movimiento por las escaleras, los encuentros de la gente en la fachada, los lugares de expansión, los invernaderos y terrazas, que era un poco la idea de que la gente tenga como ese deseo de trabajar en ese lugar y que pueda ver lo que significa trabajar en una empresa como Globant. Bueno, un tema importante también que vimos es el tema de cómo ubicar los núcleos, ¿no? Generalmente
Una torre de oficinas plantea los baños, las escaleras, la kitchenette, ascensores, circulaciones, todos en el centro, ¿no? De forma tal de ser considerados como servicios y por fuera lo que se llama el espacio sirviente. Bueno, parecía que esto no tenía sentido. Realmente cuando la gente va al baño, va a tomar un café, o entra, sale, son como oportunidades para encontrarse, ¿no? Para encontrarse con los compañeros de trabajo y para sociabilizar. Entonces lo que hicimos fue como explotar este núcleo y mandar todas estas situaciones a la fachada y complementarlas con distintos espacios que fomenten ese encuentro. Invernaderos, terrazas, espacios de chill out, livings, salas de reuniones, fomentando esta idea que decía antes, ¿no? La sociabilización en la fachada para poder transmitir estos valores de Globant. Un tema también importante es cómo vincular un edificio de tantos niveles en vertical, ¿no? De cómo poder conectar los distintos estratos. Y realmente es algo muy difícil esto. Y veíamos que un espacio vertical que tome los 8 niveles no tenía sentido, ¿no? Realmente ya el primero o segundo nivel se perdía la situación de encuentro. Y lo que hicimos fue pensar en un espacio en diagonal, ¿no? Un espacio en diagonal que permite generar otro tipo de relaciones. Y a su vez acompañarlo esto con el sistema de escaleras. Este es el típico núcleo que pensamos en un principio, que se realiza en muchos edificios, que es un núcleo, en este caso, de 2 escaleras, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando uno recorre las escaleras, no tiene idea de lo que pasa afuera de las escaleras, ¿no? Son como lugares independientes y cerrados, y nos parecía que es muy interesante esa situación que se da en el recorrido, ¿no? Entre un nivel y otro. Entonces lo que hicimos fue como explotar este sistema de escaleras de incendio y plantear que las 2 escaleras iban recorriendo, una siempre que distante, siempre manteniendo esa distancia de escape, pero a su vez plantearlas que, por un lado, uno escapa dentro del tubo de la escalera y por arriba la misma escalera genera como situaciones de recorrido dentro del edificio, ¿no? Para fomentar esta situación que hablaba antes, ¿no? Entonces, la escalera empieza a ser como un protagonista tanto del espacio interior como de la fachada, acompañada por todos los espacios de encuentro que mencionaba antes. Esta situación se da mientras uno va bajando la escalera y empieza a ver todos estos lugares de expansión que son invernaderos, que lo que tienen como de interesante es que en invierno permiten como conservar el calor debido a las ventanas que quedan como cerradas y en verano se abren funcionando esto como galerías semicubiertos, amortiguando de esta manera el impacto del calor. Y a su vez también siendo espacios de uso, ¿no? Espacios de trabajo y de encuentro dentro del edificio. Esta es la imagen de Globant del concurso, de cómo empieza a contar hacia afuera lo que sucede también dentro del edificio. El edificio se organiza en planta baja y 6 niveles y un séptimo que es el comedor. Y el esquema de planta es un esquema como de anillos, ¿no? Por un lado en el centro está el núcleo o el core que llamamos, que tiene 3x3, ahí se encuentran los servers, todos los conductos, las instalaciones, la estructura. Por fuera se encuentra una planta libre y más el anillo exterior se encuentran todos los espacios de encuentro, ¿no? Por otro también un tema también de orientaciones que nos pareció interesante por tener unos vidrios transparentes, ¿no? Que realmente pueda verse lo que pasa dentro del edificio. Entonces planteamos un sistema de parasoles que nos protegen principalmente del sol más fuerte, principalmente los espacios que no tienen invernaderos. Y lo que hicimos fue ubicar estos invernaderos en las fachas noreste y noroeste, de forma tal de que sean los espacios que amortigüen el sol, ¿no? Y después los baños se ubican en la fachada suroeste. Después las plantas en sí van siendo todas distintas en el perímetro, por el centro siempre se mantiene como esa misma lógica, ¿no? De estructura limpia y planta flexible. Entonces uno mientras va recorriendo las plantas, los invernaderos, que aparecen ahí en ese caso en ángulo superior derecho, van desplazándose y los baños a la izquierda también, ¿no? De forma tal de ir acompañando ese recorrido que se da con las escaleras y siempre las plantas van siendo como distintas, ¿no? Y flexibles, pero con una misma estructura y una misma ley. La planta superior tiene un espacio con un patio protegido del viento, donde se arman ahí como 3 montañas, haciendo como si fuera un paralelo con la Sierra de Tandil, y todo el espacio de comedor, ¿no?
Esta es un poco la imagen, ¿no?, de las vistas y los cortes, de cómo se van sucediendo los distintos espacios. Este es un invernadero, un siestario en este caso, que muestra un poquito cómo es la relación con el exterior y con la parte más de la planta libre de oficinas. Estos son los invernaderos, que lo avante, ¿no?, lugares para sentarse, para mirar para afuera, para reunirse o para descansar. Y la cubierta. Esta es una imagen de cómo uno va recorriendo el edificio, buscando siempre incorporar el paisaje de Tandil dentro de este edificio. Y mientras uno va recorriendo, va viendo lo que sucede en todas las plantas, lo que pasa en los invernaderos, en los lugares comunes, en los lugares de reunión. Estas son las reuniones y en todos los espacios de trabajo. Y bueno, el edificio es un edificio que hace LEED Platinum, y independientemente de eso, siempre fuimos buscando, tratando que el edificio sea lo más eficiente posible y aprovechando todos los recursos que tiene en este lugar. Por un lado tiene un sistema pasivo, un sistema activo, con los parasoles y los invernaderos, como hablaba antes. También tiene un sistema de paneles solares que le dan como 75 kilowatts al año. Un sistema de aprovechamiento del agua. Los espacios verdes, tratando de mitigar el impacto de la huella de carbono y también de generar como superficie de recolección de agua. Plantas de reciclaje en el subsuelo y todas terminales de separación de residuos en cada planta. Y bueno, como decía antes, va a ser un edificio LEED Platinum ¿no? Es un video un poco de la imagen de cómo quedó el proyecto para el concurso. Post-concurso, perdón. La fachada noreste y fachada noroeste, que muestran un poco la densidad de los parasoles en el sector de las escaleras y más abiertos en los invernaderos. Y por un lado, después de todo el proceso de proyecto, por suerte se pudo arrancar la obra. El edificio está planteado ahora en etapas por cuestiones comerciales. Y la verdad que cuando decidimos hacerlo de esa manera, vimos que el edificio lo permitía, ya que la forma de construcción, que era una construcción metálica con carpinterías de vidrio, facilitaba mucho la construcción de esta manera en etapas, por lo que ahora estamos en este momento en una primera etapa de planta baja y 3 pisos y más adelante sale otra etapa. Esta es una imagen de cómo se ve ahora la estructura metálica con la escalera de incendio y de recorrido. Acá se empieza a vislumbrar un poquito de cómo va a ser el espacio. La escalera doblando la esquina y una planta libre. Acá la situación también de recorrido, con los ascensores que también van a estar a la vista y van a ser panorámicos. Ya están poniendo las carpinterías. Esto va a ser un invernadero. Y un poco la fachada de cómo empieza a verse, ¿no? Estos son distintos detalles de cómo se arma un parasol, que es un parasol de aluminio de 30 centímetros, con una pasarela técnica, y después toda la carpintería de vidrio sobre la estructura metálica. Esta es la imagen de cómo está hace un mes aproximadamente el edificio en obra, de cómo se va viendo, ¿no? Bueno, y por último, para cerrar, quería contar una obra que es el Palacio Barolo. Palacio Barolo fue un concurso que ganamos hace mucho tiempo. No me acuerdo si fue el año 97, 99. Estábamos recién recibidos y la realidad que cuando ganamos nos asustamos un poquito, ¿no? Porque era un edificio que es monumento histórico nacional con todas las connotaciones que tiene. Lo que pedía este concurso era justamente hacer un cerramiento, una carpintería para proteger el edificio de los estucos y todo el interior, para protegerlo del viento y la lluvia que se estaba destrozando el edificio. Como sabemos, el edificio tiene un montón de historia que es súper interesante, está basado en la Divina Comedia, está ubicado en la Avenida de Mayo, fue en un momento el edificio más alto de Sudamérica, tiene 100 metros de altura, como los versos de la Divina Comedia. El edificio en sí está trabajado en estratos, ¿no? En el purgatorio, el infierno y el cielo. Nosotros nos tocó trabajar en el infierno, ¿no? En la planta baja. Y lo que recibimos fue primero, era esto, ¿no? Cuando fuimos al Barolo,
lo que uno puede ver en ese momento es que tiene una intervención hecha en el año 40, que es hecha con unos ladrillos de vidrio, que realmente cuando uno lo mira, lo primero que pensamos era, ok, la idea que hay que hacer acá es poner una carpintería ahí abajo, cerramos este lugar y listo. Pero viendo fotos de cómo era el Barolo anteriormente, este es Mario Palanti parado debajo del Barolo en el año 23, cuando fue inaugurado, y realmente uno ve la potencia que tienen los arcos, la potencia del pasaje y cómo esta imagen anterior, ¿no? Cómo rompe un poco con esa lógica, ¿no? Del arco como definición del espacio. Entonces lo que nos preguntamos era qué es lo que teníamos que hacer, y lo primero que decidimos fue que la intervención del año 40 había que retirarla y tratar de ver de cómo podemos hacer para que este lugar sea lo más transparente posible y poder recuperar el carácter del pasaje, ¿no? Y lo que hicimos en ese momento, que por ahora éramos bastante inexpertos, tendremos 27, 28 años, y fue como investigar un poco, investigar el vidrio, ¿no? Y lo que vimos que el vidrio muchas veces pasa, ¿no? Cuando la gente lo lleva por la calle es como que es muy transparente, pero cuando aparece el marco a veces empieza a notar que existe algo, que existe un cuerpo. Entonces nos pensamos mucho en cómo poder hacer este proyecto, pero sin marco, ¿no? Y vimos como en una calle, en un lugar local de la calle, como unas personitas recortadas con esa forma de vidrio, y pensamos que podemos pensar de alguna forma en hacer este carpintería con un vidrio sueldo, ¿no? Un vidrio que empiece a copiar todas las formas y las molduras del Barolo y que realmente sea lo más transparente posible, ¿no? Y trabajar con una estructura muy simple de hierro que lo que haga es sostener el vidrio, ¿no? Que el vidrio vuele, que no toque las puntas y que de alguna forma recuperemos lo que era el paisaje original de Barolo. Un paisaje transparente con una relación directa con la calle. Entonces un poco lo que hicimos en este caso fue justamente tratar de ser lo más silenciosos posibles y realmente hacer un proyecto que sea súper transparente y lo que tenga valor sea el Barolo y no nuestra intervención. A lo largo de esta charla que les conté un poquito de distintas obras, proyectos donde la fachada tenía una contundencia muy fuerte en el sentido de la materialidad, como en el caso de Hormigón, o arquitectura que lo que busca es muchas veces ser como muy contrastante, de forma tal de poner en valor el paisaje, o también de ser súper transparente y mostrar lo que pasa adentro, ¿no? Como Globant, perdón. En este caso lo que buscamos fue justamente tratar de estar ausentes. Y un poco en realidad lo que estamos viendo es un poquito esa idea, ¿no? De que cada edificio tiene como su propia fachada y que las fachadas en general lo que hablan es un poco de lo que pasa interior y también de lo que está pasando afuera. Bueno, gracias. Carlos, bueno, la verdad, excelente presentación. Pareciera que las obras las eligen en función del espacio, del paisaje, porque tiene muchísima relación. Antes de ir con las preguntas de la audiencia, te quería hacer yo una pregunta porque vi que vi cómo está armado Globant en el interior del edificio, el Iconic Building. Y con todo este asunto de la pandemia y todos estos cambios que seguramente va a haber en los edificios de oficinas, me pareció como que ustedes, de alguna manera, sin proponérselo, porque este proyecto fue diseñado, entiendo, hace 5 años, como dijiste vos, más o menos, pero ya hay cosas que pareciera que tienen que ver con los cambios que algunos colegas tuyos, o tal vez vos por ahí también, sugieren para los nuevos espacios comerciales o de oficinas en este nuevo contexto que te va un poco armando este asunto de la pandemia, ¿no? O sea, ahora hablan mucho de interrelacionarse en lugares más abiertos, con más contacto con la naturaleza, y pareciera que cuando ustedes explotaron los núcleos de servicios hacia la fachada,
de alguna manera se anticiparon a esto que pareciera que va a pasar ahora con los edificios, más que nada los comerciales, de oficinas, ¿no? Seguramente no lo habían pensado en ese momento porque no había indicios de ninguna pandemia, pero ¿qué opinás vos de eso y de las limitaciones o de los cambios que ahora nos trae esto de la pandemia, ¿no? Y los nuevos lugares de interrelación? Mira, yo creo que por un lado la pandemia lo que hizo en realidad fue mostrar lo que estaba, lo que pasaba. Y realmente ya las tecnologías venían trabajando mucho en todos los espacios de trabajo y nosotros veníamos ya pensando en algunas de esas cosas que siempre nos gustó y nos interesó mucho esa relación con el paisaje, con el exterior y siempre trabajar en poco las relaciones humanas, ¿no? De cómo las personas se sienten en un lugar. Y yo creo que un poco la pandemia lo que hizo fue visualizar las necesidades que ya existían. La gente se dio cuenta en dónde vivía y antes de tener consciente de dónde vivía. La gente se dio cuenta de dónde trabajaba y me parece que lo que hizo esto fue más que todo mostrar una necesidad que ya estaba y la puso en evidencia. Y como te decía antes también, ya las tecnologías yo creo que eran las empresas que ya venían pensando mucho en cómo trabajar, cómo la gente puede estar contenta trabajando, de cómo buscar lugares distintos. Y nosotros también nos subimos un poquito a eso en ese momento, ¿no? A pensar cómo la gente puede trabajar mejor. Y nos pareció que era en eso, ¿no? En relacionarse más, vincularse más, en sociabilizar, en relacionarse con el exterior. Y creo que un poco el edificio fue consecuencia de eso, ¿no? Daría toda la impresión. La verdad que pareciera que se anticiparon, como te decía, 5 años o 4 años a este asunto. Te voy a leer algunas preguntas que surgieron entre la audiencia. ¿Cuál fue la idea principal que se tuvo para diseñar la fachada de Globant? ¿Cómo se manejó la permeabilidad? Bueno, primero es entender que el edificio está puesto en la ciudad y nos parece interesante que de alguna forma el edificio genere una transformación, un cambio en ese lugar donde está, ¿no? Nos pareció importante que el edificio tenía que ser transparente y poder contar todo lo que pasa adentro, que se ve afuera, y de alguna manera modificar la calle por la situación que se va adentro, ¿no? Eso era como cierta relación visual entre una persona que pasa y lo que ve, y para eso necesitamos vidrios transparentes. Por eso trabajamos también con un sistema de parasoles, ¿no? Para protegernos del sol. Y justo la fachada del frente es una fachada que es sureste, que tiene un poquito de sol solamente a la mañana, en verano, y nos permitía tenerlos también mucho más separados y paralelos y poder dejar esa transparencia. Por eso también pusimos ahí las escaleras para mostrar eso, los movimientos y los ascensores, el lugar de expansión, de forma tal que sea un edificio que cuente y exprese cómo se vive y se trabaja en Globant, ¿no? Es eso. Pensarlo de adentro hacia afuera y también de afuera hacia adentro. Sí, se nota claramente eso. Otra pregunta mía, en el caso del edificio de Oficia, de Nordelta, ¿hay algo parecido? Si bien entiendo que el diseño es posterior, ¿no? Sí, posterior a Globant. Tampoco sé si las necesidades son las mismas, pero también hay un paisaje que condiciona y para bien. Y por ahí no es tan horizontal como el de Globant, sino perdón, no es tan vertical, sino más horizontal, ¿no? ¿Cómo la fachada esa? Sí. La fachada esa tiene mucho que ver, primero, con el lugar donde estamos, ¿no? Y ahí tiene que ver que estamos en un lugar que es abierto, en ese caso, y nos pareció importante, y ya los metros que vamos a poner van a ser bastantes metros. Entonces, ponemos ese edificio que realmente tenga un sentido, ¿no? El edificio como un edificio que tiene su marca, su presencia, por una forma que hay una situación distinta en ese lugar. Nos pareció importante el tema de armar el espacio peatonal abajo, por eso se condiciona toda la fachada a tener como ese gran arco para dejar una planta peatonal, más que todo porque vemos que es un lugar que no es tan peatonal en esa parte, es más de movimiento de autos. Nos parecía bueno que el edificio genere eso. Y a su vez buscamos también generar un edificio que pueda conectarse con el lugar, ¿no? Con el paisaje a través de esas carpinterías. Buscamos que sea todo vidrio, ¿no? De forma tal de que uno dentro de la oficina pueda incorporar la vista, pues es una vista súper diferente, para uno poder desde arriba, kilómetros y kilómetros de paisaje dentro de la oficina, ¿no? Y después nos pareció importante el tema de manejar estos embellecedores, ¿no? Que dan como un ritmo vertical, Sí. que
Cuando uno va recorriendo toda la parte de la rotonda y eso, va viendo como el edificio se va viendo por un lado transparente y de cristal, como una copa, no sé, algo muy como delicado, pero de golpe se va poniendo como macizo por el desplazamiento y por el concepto de macizo que empieza a generar todos los embellecedores uno atrás de otro, ¿no? Sí, sí, eso se nota mucho. Era un poco buscar eso. Sí. Voy a otra pregunta de la audiencia. ¿Cuál es el principal concepto que se mantiene al momento de diseñar y mantener una relación entre la fachada, el entorno y la relación interior-exterior? El primer concepto, y creo que por un lado está la misma pregunta, ¿no? De mantener esa relación entre el interior y el exterior. Pero la pregunta es cómo. Y el cómo tiene mucho que ver con el lugar y con lo que va a pasar dentro, lo que queremos que pase. Por ejemplo, cuando mostramos una casa que era todo hormigón, justamente buscamos intimidad y que nadie lo vea. Y ahí trabajamos con material súper duro, y con una textura, buscando más que todo la luz y la sombra. En cambio, Globant, que es justamente lo opuesto, queremos mostrar tipo las tripas del edificio, lo que pasa. En ese caso, porque es una oficina y queremos lo que contaba antes, la fachada es transparente. Y a su vez también estamos en lugares distintos, no es un lugar, como contaba antes, un barrio con un montón de ruido visual, queremos el silencio y ahí está bueno la ciudad darle como más como vida, más vitalidad, que lo que busca Globant, ¿no? Entonces yo creo que, por lo menos diseñando una fachada, es como consecuencia de pensar lo que pasa afuera y lo que pasa adentro, y la fachada no es algo que lo ponemos así como independiente a todo eso, sino es un poco, termina siendo como la imagen que mostré al principio, ¿no? Que es como algo medio surrealista, ¿no? Una lámina que no cuenta nada. Bien. Bien. Bueno, Carlos, te agradecemos. Brillante, me encantó, me encantaron los proyectos y todo el trasfondo del paisaje. Así que esperemos en otra edición tenerte de nuevo y nuevamente muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿eh?